Hola chavales, estamos aquí nueva más, estamos aquí para hacer el resumen de la séptima etapa de la Vuelta a España 2021, pero antes de empezar con el resumen os voy a hacer un poquito spam del canal. Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no habéis visto el vídeo que soy esta mañana, básicamente corriendo esta misma etapa con el Ineos Granadier en Pro Cycling Manager, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita, también comentaros que por supuesto que las fuentes que utiliza para hacer este vídeo pues están en la descripción. Una vez dicho esto, pues os voy a presentar la etapa de hoy. Antes de empezar con el resumen, hoy tocaba una jornada de 152 kilómetros desde Gandía hasta el balcón de Alicante, perdón, ahí por trabarme. Y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues hoy teníamos 6 puertos puntuables, 2 de ellos de tercera categoría, 2 puertos de segunda categoría y 2 puertos de primera categoría. Esta etapa de 152 kilómetros pues se traducía que teníamos 3.707 metros de desnivel positivo, como estáis viendo en el perfil sacado de, o sea, como estáis viendo, perdón, en la captura sacada de Pro Cycling Stats. Ahora vamos a analizar el primer puerto y el último puerto de la jornada. Vamos a empezar por el primero, evidentemente, que es el puerto de la Llacuna, que como estáis viendo, por los primeros 4 kilómetros era la parte más dura, cuando que se encontraba en una rampa del 7,2, 9%, 9,7, 7,6 y a partir de ahí del 4 al final pues ya veis que las rampas no eran muy fuertes. Luego el último puerto del balcón de Alicante pues similar al anterior, lo único que en el puerto de la Llacuna, en el primer puerto de la jornada, por la parte dura pues está en el principio de la subida, pues aquí es al revés. En el balcón de Alicante la dureza se encuentra en la parte final, como estáis viendo a partir del kilómetro 4 al final, del 4 al final, perdón, pues ya veis que el primer kilómetro sale 7,6, luego 10,7, 9,3, 6,4. Aquí en los perfiles de Pro Cycling Stats de los puertos no se ve la pendiente máxima, pero si no me equivoco, pues en esa parte dura pues había unas pendientes máximas del 19%. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen porque hoy hay bastantes temas de los que hablar. En un primer lugar, pues cuando han pasado unos 2 kilómetros del banderazo de salida de la carrera, pues básicamente ha saltado el primer corredor, que en este caso pues ha salido Jetsebol, el corredor de Burgos BH. Luego han saltado otros 5 corredores por detrás y en este 6 kilómetros y medio llanos antes de llegar al puerto de la Llacuna pues había un grupo de 6 corredores en el que estaba Godson Martín del Euskaltel, Jetsebol y Pelayo Sánchez del Burgos BH, Fain del Cofidis, de Tier del Alpecin Fenix, Nico Denz del DSM y Lazcano del Caja Rural, que bueno, realmente por detrás de estos 7 corredores, que me he equivocado, me ha bailado el número 5, que en realidad pues eran 7 como estáis viendo, pues iba intercalado Nif, el corredor israelí. Luego empezaba la primera subida al puerto de la Llacuna, pues Nif está a 7 segundos de cabeza de carrera y el pelotón no estaba muy lejos, ya que estaba a 22 segundos. Luego pues empezaban a quedar los primeros corredores, Nif era capturado en las primeras rampas del puerto de la Llacuna, que bueno, también en el primer kilómetro pues era bastante, bueno, los primeros 4 kilómetros eran muy duros y también empezaban a saltar varios corredores del pelotón. De hecho, este Simon Carr aceleraba. Hay que decir que en este momento pues el primer corte ya había sido neutralizado. Aquí cuando me refiero al primer corte estoy hablando en el que se había metido Godson en Martín y compañía. También veíamos como Reinta la maestra en las primeras posiciones del pelotón, también Hugh Carthy, Román Bardet y Richard Carapaz. Luego en este momento pues a falta de 142 kilómetros 600 metros pues aceleraba Vizcarra, pero con el acelerón del corredor del Euskaltel Euskadi pues no se acababa de formar un grupo. Luego Kenny Elissonde pues ha atacado y el ataque del corredor francés sí que ha abierto un pequeño hueco, pero como digo, de unos segundos, y por detrás venía un Lotto Soudal, que en este caso pues eran Harm Van Hook. Decir que luego también atacaba Rein Taramay, que básicamente pues Kenny Elissonde y el corredor estoño pues estaban luchando para la clasificación de la montaña, que como hemos dicho, pues en este primer día de alta montaña de esta Vuelta a España pues había 6 puertos puntuables. Luego por detrás de Taramay venía, o sea, con el ritmo que había puesto el estoño pues neutralizaban a Kenny Elissonde. Luego pues atacaba a Cepeda, el corredor de Caja Rural, perdón, y aquí pues a la rueda del corredor de Caja Rural pues intentaba llegar Taramay. Luego decir que Hugh Carthy, cuando estábamos a falta de 142 o sea, de 140 kilómetros para la línea de meta, se quedaba del pelotón, que me imagino que el corredor británico, como vamos a ver luego, pues tenía algún que otro problema, aunque según su director Juan Magrate, pues en un principio físicamente estaba bien, pero y de hecho le iban a dar 2 días que hiciera lo que quisiera para más que nada intentar alguna victoria parcial de alguna etapa. Luego decir que Kron y Vine intentaban llegar a la
altura de Cepeda, que de hecho lo conseguían un poquito más tarde. Van Severen veíamos cómo aceleraba desde el pelotón, lo dicho, Kron y Vain, el corredor de Lotto Soudal y el corredor de Alpecin llegaban a la altura de Cepeda, del corredor de Caja Rural, y ahora mismo se estaban formando, perdón ahí por trabarme, un grupo de 9 corredores por delante, pero por detrás pues todavía había más ataques. Luego pues cogían a la escapada de Kronban y Cepeda a falta de 137 kilómetros, y aquí empezaba a controlar el Jumbo Visma con Gessin. Decir que aquí aceleraba una G2R en cabeza de carrera, luego en cabeza de carrera pues se formaba un grupo de 20 unidades, que esto ha sido un poquito raro. En el grupo trasero intentaban llegar más gente a cabeza de carrera, luego pues intentaba hacer un grupo, un corredor de este Lotto Soudal, con él venía una G2R y otros dos corredores. Luego en el paso por la cima del puerto de la Yacuna pasaba primero este Hike, segundo Sivakov, tercero Kurs y cuarto Vain y quinto Johnny Zaguirre. Luego en este grupo delantero había unas 30 unidades y también pues este corte pues estaba siendo bastante bueno. A falta de 127 kilómetros y medio pues Turbel cogía unos metros. Aquí el DSM desde un principio dando bastante la tralla en esta etapa. Luego el Jumbo Visma pues aparte de Roglic con él estaban Sef Kusic y Steven Kruijswijk. Luego pues cogían a Turbel el pelotón, lo intentaba este Champusan, y aquí a falta de 124 kilómetros 600 metros pues en el pelotón uno estaba unos 25 unidades, que aquí estaba pues el mayor rojo, básicamente Primo Roglic, y luego en un segundo grupo a 1 minuto 10 del grupo del mayor rojo pues estaba gente como Rein Talamay, Alex Aramburu, Zeiss, luego un Lotto Soudal y, o sea, perdón, los equipos que más juguetones estaban, por así decirlo, los que intentaban hacer la fuga pues sobre todo eran el Lotto Soudal, el DSM y el AG2R, también como digo pues bastante juguetones. Luego a falta de 122 kilómetros con 300 metros pues empezaba a formar la fuga del día, porque había un grupo de 3 corredores por delante, que en este caso era Camargo de Location Fair, Van Hout del Lotto Soudal y Arensman del DSM. En este momento pues el tiro de cabeza llegaba a otro DSM, que en este caso era Chris Hamilton, y por lo tanto se formaba un cuarteto. Aquí a falta de 119 kilómetros pues el Jumbo Visma empezaba a controlar, que aunque el ritmo era bastante bajo, perdón, y aquí pues a falta de 118 kilómetros llegaban otros dos corredores a cabeza de carrera, que aquí muy mal la realización, porque básicamente estaban dando saltos de un lado a otro y básicamente no se sabía en qué grupo iba cada persona, o sea cada corredor. Buchari de la G2R y Storer llegaban a cabeza de carrera, que bueno, en una fuga de 6 corredores, por si no os habéis dado cuenta, había 3 DSMs, y la fuga pues había tardado unos 30 kilómetros en fraguarse, aunque todavía quedarían bastantes más unidades en cabeza de carrera. Decir que en el grupo trasero estaba yo a punto de llegar al grupo del mayor rojo, y mientras que llegaba pues nada más llegar, perdón aquí porque me he repetido bastante, Lazcano llegaba y atacaba. Por detrás de él venía un Euskaltel, un Bikechain, un Cofidis, y por detrás pues aceleraba un Movistar y un UAE. Decir que un Israel aceleraba desde el grupo de Primo Roglic, y la media de la primera hora pues había volado, porque era de casi 40 kilómetros, y hay que tener en cuenta que el puerto de la Yacuna pues era bastante duro. Luego decir que a falta de 110 kilómetros pues estaban ahí los 6 escapados si no me equivoco, con los 3 DSM. Luego el Isonde pues iba intercalado 45 segundos, y luego el pelotón pues estaba siendo tirado, que estaba 1 minuto 09 de cabeza de carrera por el Emirates, porque seguía tirando bastante el corredor, o sea el equipo de los Emiratos pues se quería meter en la fuga sí o sí. Decir que Morin era el corredor francés de Cofidis, se retiraba, y aquí veíamos como Herrada aceleraba, su rueda pues estaba Romain Bardet, y luego pues es raro porque la realización, como digo, pues estaba siendo desastrosa, y de repente pues veíamos como había un grupo de 23 corredores persiguiendo a la cabeza de carrera. En este grupo había gente que ahora la diremos todos, pues como Boros Garner, Sefcour, Romain Bardet, que este grupo de hecho llegaba a la altura de Kenny y Sonde, y sobre todo en este grupo pues sobre todo tiraba el equipo de los Emiratos Árabes, que como digo la organización, bueno, más que la organización, la realización muy mal, porque no me estaba enterando de nada. A falta de 100 kilómetros pues estaban los escapados por delante, el grupo de 23 corredores a 30 segundos, y el pelotón se dejaba ir un poquito a 1 minuto 37. Este segundo grupo estaba, este segundo grupo, perdón, estaba formado
por Sefkus del Jumbo-Visma, G2R pues tenía a De Wolf, el Alpecin Fenix tenía a Jaiba, a Vain, el Astana Premier Tech tenía dos opciones que eran Alex Aramburu y Gorka Izaguirre, el Bahrain Victorious solo tenía a Jack Haik, al igual que el Bora Hansgrohe que solo tenía a Gross Garner, el Caja Rural solo tenía a Jonathan Lastras, el Cofidis tenía dos corredores que eran Barceló y Jesús Herrada, el Education First venía con Lawson Craddock, el Ineos Granadier con Pavel Sivakov, el Wonti pues venía con Petili, el Lotto Soudal con Kron y Steve Crash, dos unidades, al igual que el Movistar Team que venía con Nelson Oliveira y Carlos Verona, que sobre todo el corredor español ha sido bastante importante para el final de la etapa. El Bike Team venía con André Zeiss y el DSM venía con Román Bardet y Martin Tusbel, que hay que recordar que en la escapada por delante el DSM tenían otros tres corredores, luego del Trek estaba Kenny Bisonde y por parte del UAE pues estaba Jan Polan y Mateo Trentin, que sobre todo el corredor que se estaba sacrificando, que esto no va a ser la última vez que diga esta frase en este vídeo, pues era Mateo Trentin. Luego pues este grupo pues a falta de 96 kilómetros 700 metros llegaba a cabeza de carrera y se formaba un grupo de 29 corredores, porque por ejemplo la G2R pues tenía a Geoffrey Bouchard ya de Wolf, luego pues evidentemente pues el DSM tenía bastantes corredores y una vez que hemos dicho esto pues sobre todo como digo Trentin se estaba sacrificando bastante y en este momento el líder virtual de la carrera era Jan Polan, ya que estaba a 1 minuto 42 de Primo Roglic y ahora mismo la escapada pues tenía 2 minutos 15, de decir que Roman Bardet y Kenny Elissonde luchaban por los puntos de la montaña en el puerto de Benilloba, perdón que no sé hablar, y evidentemente primero lo pasaba Román Bardet, segundo Elissonde y tercero Jan Polan. Decir que pues el que seguía controlando desde el pelotón era el Jumbo Visma con Robert Gessen y Sanomen, que hay que recordar que en cabeza de carrera pues tenían a Sepp Kuss y mientras tanto pues en cabeza de carrera seguía trabajando Trentin pese a que a DSM pues tenía 5 corredores y a un corredor bastante peligroso que lo que se podía decir al principio como era Román Bardet. Luego decir que a falta de 78 kilómetros pues comenzaba el puerto de Tudons, que estaba categorizado como de segunda categoría y el grupo del Mayor Rojo pues estaba a 2 minutos 50. La media de la segunda hora pues era de casi 36 kilómetros por hora y aquí pues a falta de 75 kilómetros el DSM empezaba a colaborar con un corredor con Mateo Trentin y el DSM 2 kilómetros más tarde pues ponía otro corredor con su compañero y con Mateo Trentin, que en este caso pues eran Tusbel y por detrás se quedaban Arensman y Lastra. También cedía en el ritmo Geoffrey Bouchard. Decir que cedía Trentin cuando estaban a punto de coronar este puerto, pero como digo pues estaban a unos metros y mientras tanto veíamos la pelea de dos corredores para pasar primero por este puerto de Vinayova, que en este caso pues era Jan Polan y a su rueda salía Román Bardet, que bueno, primero pasaba el corredor esloveno, segundo el francés y tercero pasaba Kenny Elissonde, que aquí hay que decir una cosa y es que Jan Polan no sé por qué se ha metido en esta lucha cuando estaba destrozando a Mateo Trentin y además Jan Polan podría haber luchado por la victoria de etapa y también por la clasificación general, que de hecho en este momento pues seguía siendo líder porque las diferencias respecto al pelotón incrementaban a falta de 65 kilómetros a 3 minutos y medio y en este momento abandonaba a Hugh Carthy y aquí pues volvía a colaborar Mateo Trentin con un DSM, que el corredor italiano pues en la bajada pues había conseguido regresar a la cabeza de carrera, aunque como digo pues no se había quedado muy lejos porque se habrá quedado a falta de coronar, o sea, a 300 metros de coronar ese puerto. Luego como en el pelotón como separaba un poquito el pelotón, pues la escapada hacía lo propio, luego pues le pasaban la tostada a Trentin, no sé muy bien por qué, aunque luego como vamos a hablar pues al DSM al final le ha salido bien la estrategia, han salido a ganar y finalmente la han hecho. Luego en el grupo delantero pues ya estaban subiendo ya falta de 47 kilómetros 700 metros y aquí hemos visto como había un parón grande en cabeza de carrera y aquí aprovechaba Chris Hamilton para atacar, le seguía Pavel Sivakov, también a Kuss veíamos como al corredor norteamericano de Jumbo Visma pues se le salía la cadena, también lo probaba Stoller a falta de 46 kilómetros, aunque era capturado rápidamente el corredor australiano. Luego acogía el pelotón a
lastra y, o sea, el pelotón cogía lastra y aquí veíamos un doble ataque de dos corredores del Movistar que eran en este caso José Joaquín Rojas, perdón ahí por trabarme, que estaba lanzando a Valverde y por detrás le seguían dos señor Granadier que eran Richard Carapaz y Jace, que bueno, a Adam Jace le costaba un poquito más de la cuenta llegar al grupo de los Movistar y de su compañero Richard Carapaz, y David de la Cruz, el corredor de los Emiratos, pues conseguía llegar un poquito más tarde. Decir que por detrás evidentemente trabajaba Steven Kreisby, que era el único corredor que le quedaba en el pelotón a Primo Roglic, y por delante tenían a Sepp Kuss. Luego en el grupo trasero decir que trabajaba Kenny Elissonde, que aquí estoy diciendo cabeza, o sea, pelotón, perdón, el grupo del mayor rojo, y aquí veíamos como Valverde se caía y veíamos como Richard Capaz se iba solo porque básicamente después del ataque que habían hecho Movistar, pues Richard Capaz le estaba dando el relevo al corredor murciano, pero en una curva derecha Valverde pues básicamente ha cogido un bache y no ha podido evitar la caída. En un principio se tocaba la clavícula, como digo, que se ha caído por un bache y ha tenido algo de suerte pese a la caída y que luego tuviera que abandonar, porque básicamente se ha ido justo por debajo de los quitaniedos, y menos mal que no le ha dado esa cosa de metal. Luego pues Superman López seguía atacando a su rueda Carapaz y Roglic, y evidentemente ya el corredor esloveno tenía que salir en primera persona porque a Steven Kravitz ya estaba reventado. Luego pues en este momento el Bahrein empezaba a trabajar por detrás, y aquí también volvía a aparecer Trentin para tirar del grupo de los favoritos. Que increíble el trabajo de Trentin hoy, que ha sido como gregario un 10. Luego decir que Jan Polan pues a falta de 41 kilómetros 200 metros pues aceleraba por delante, y mientras tanto veíamos como Richard Capaz, Primo Roglic y López ya están en el grupo de 9 de nuevo, y en la caída de Valverde pues básicamente había cambiado la carrera porque el Movistar se veía que estaban siendo bastante ofensivos, pero la caída de Valverde pues les estaba fastidiando. En un primer momento los médicos le tocaban la clavícula, pero le decían que no estaba roto, o sea que no tenía una fractura muy limpia que podía continuar, pero al poco pues como digo pues ha tenido que retirar. Luego Sivakov por delante aceleraba, su rueda salía Lawson Craddock y Roman Bardet. En este momento Valverde se volvía a subir en la bici porque como digo en un principio no quería continuar, pero cuando le han dicho los médicos y le han animado los de su equipo que no tenía roto la clavícula, pues le han convencido para continuar ya sin unos kilómetros, pero como vamos a ver luego pues en unas condiciones bastante lamentables por así decirlo. En el puerto del Colla pasaba primero Roman Bardet, segundo Sivakov y tercero Craddock, que ahora mismo pues en la clasificación de la montaña el líder era Roman Bardet, que sacaba un punto a Rintrama. Alex Aramburu y Barcelona son capturados por el pelotón y ahora mismo tiraba a Kreisvik, aunque ponía un ritmo no muy alto. Decir que en el sprint intermedio pasaba primero Mateo Trentin, segundo Polanc, tercero Sivakov, que bueno, esto no tiene mucho sentido porque Trentin se supone que estaba en el grupo del pelotón, así que bueno, lo vamos a dejar porque no sé qué está pasando. Luego pues en el grupo delantero saltaba más Lawson Craddock, en el que intentaba seguir en primeras personas otro corredor, y aquí ya se confirmaba que Alejandro Valverde se retiraba. Lawson Craddock cogía 28 segundos y respecto al pelotón pues tenía 4 minutos 33, que de repente otra vez la organización fallaba porque veíamos como tres corredores estaban por delante, porque en este caso Storer y Sivakov pues habían llegado a la altura de Lawson Craddock. Aquí muy mal por la organización, bueno, por la realización otra vez. A falta de 25 kilómetros pues el trío ya estaban aumentando la diferencia respecto al resto de los escapados a 35 segundos. El pelotón más o menos se mantenía a 4 minutos 40. Luego 5 kilómetros más tarde, cuando quedan 20 kilómetros, pues ya los tres escapados tenían 52 segundos respecto a el grupo perseguidor, y el trío de cabeza estaba a punto de empezar el puerto de Tibi, que bueno, Sivakov aceleraba en el repecho del pueblo, y aquí pues volvía a incrementar otra vez Sivakov el ritmo, que se le veía al corredor ruso bastante nervioso, y veíamos con el grupo de perseguidor de cabeza de carrera pues se metían palos entre ellos. Los tres escapados ya estaban a un minuto, y Jan Polan pues veíamos cómo estaba pagando lo que había hecho en la primera parte de la carrera y se estaba quedando, y ya pues o sea, Jan Polan se quedaba y ya pues las opciones de vestirse como líder de la carrera pues estaban un poquito más lejos. Luego pues a falta de 16 kilómetros 300 metros lo volvía a probar Sivakov, le salía la rueda o sea, se le salía la cadena, y luego pues claro que Storer seguían para adelante atacándose. Luego Storer reventaba a Lawson Craddock, y Sivakov pues iba totalmente sin cadena porque iba totalmente loco para llegar a la altura del corredor australiano
terreno, que de hecho a falta de 15 kilómetros, 300 metros, Sivakov llegaba a la altura de Storer y mientras tanto por detrás en Kronk acelera balón, el com de TV pues hay que pasaba primero Sivakov, segundo Storer y tercero Kradok, que hay que recordar que este paso pues por el puerto de TV pues estaba bonificado con 3, 2 y un segundo, aunque los tres corredores que habían pasado primero pues no tenían o sea, no podían vestirse con la maglia de la clasificación o sea, no se podían vestir como líder de la clasificación general. Luego veíamos como Verona a falta de 10 kilómetros atacaba, luego Storer y Sivakov primero, segundo Kraus que se había quedado 11 segundos. Esto es a falta de 10 kilómetros, estamos situando la carrera de Kuss, Van, Hayek, Garner, Kron, Krasi, Verona y Bardet pues están a unos segundos, creo que se estaban jugando vestirse con la clasificación, o sea, como líder de la carrera pues eran sobre todo Jahak, Grossgartner y ya estaba. Luego por detrás veíamos como el Astana y el Jumbo y el Movistar luchaban por las primeras posiciones en el descenso. Luego la Uson Krados pues estaba a punto de llegar al dúo de Sivakov y Storer, pero no puede hacerlo porque atacaba Pavel Sivakov. En este momento parecía que Storer sufría bastante, pero como vamos a ver luego pues no hacía nada. Luego pues Verona seguía acelerando. Luego a falta de 8 kilómetros Sivakov decidía no relevar con Storer, que estos dos corredores pues iban bastante enfadados entre ellos, y por detrás veíamos como el Astana empezaba a tirar fuerte en el principio de la subida del balcón de Alicante. Luego Verona llegaba a la altura de Kron y Verona y Kron a su vez llegaban a la altura de otros corredores de Storer y de el señor Sivakov, si no me equivoco, porque aquí los apuntes están bastante mal, pero sí creo que es eso. A falta de 6 kilómetros pues atacaba a Verona, sí, Storer se pegaba a su rueda, la rueda del corredor español, y Sivakov y Kron pues que sí, que lo había dicho bien, pues llegaba a la altura de Verona de Storer y formaban un cuarteto en cabeza de carrera. Es decir, que el grupo perseguidor pues estaba a 36 segundos, o sea, 33 segundos de cabeza de carrera. Luego Verona volvió a acelerar, luego volvían a juntarse los cuatro. Grossgartner en este momento pues lideraba el grupo perseguidor cuando estaban a punto de entrar en la parte más dura del puerto. Luego a falta de 4 kilómetros aceleraba Verona y hacía un poquito de hueco. Kron y Sivakov se quedaban, pero Storer estaba a punto de llegar a la altura del corredor español. Mientras tanto en el pelotón Jumbo y Ineos en las primeras posiciones del pelotón en la parte de la aproximación de esos últimos 4 kilómetros del balcón de Alicante. Luego a falta de 3,1 aceleraba a Storer y en un principio Verona le pasaba la responsabilidad a Sivakov. Luego a falta de 3 kilómetros pues Verona y Sivakov estaban a 14 segundos del corredor australiano del DSM de Storer y el pelotón estaba a 3 minutos 50. Veíamos como Steven Kreisberg que estaba tirando la parte más dura del puerto. A falta de 2 kilómetros pues Storer abría 22 segundos la diferencia respecto al dúo perseguidor. Verona empezaba a subir a ritmo el puerto en los últimos pues casi 2 kilómetros. Verona sacaba de hecho unos metros a Pavel Sivakov, pero en el pelotón veíamos como había un parón. Y luego el DSM, como digo, pues había corrido en un principio la etapa de una forma un poquito escaqueándose de no entrar al relevo, pero al final el tiempo les ha dado la razón viendo cómo ha quedado finalizado la etapa. Básicamente han corrido a ganar y la han conseguido. A falta de 1 kilómetro veíamos como Storer iba sin cadena totalmente, a Verona ya le habría 26 segundos. Mientras tanto en el pelotón veíamos como Jace aceleraba, De la Cruz se abría, también lo hace Blasov y Primo Roglic y compañía le seguían la rueda como podían al corredor británico. Storer ganaba, segundo Verona, luego pues por detrás López aceleraba y en este grupo pues estaba Jace, Bernal, López con Mar, De la Cruz y Mendes, y Blasov ya estaba cortado aunque intentaba llegar al grupo de cabeza de carrera. Landa estaba con Carapaz y Julio Checone. Luego Jace seguía acelerando. En este grupo que estaba Jace, o sea, el propio Jace, Bernal, Primo Roglic, Mas, López, De la Cruz y Mendes, pero básicamente al final Blasov ha llegado unos segundos de cabeza de carrera. Yaru llegaba a la línea de meta con Richard Carapaz, Checone y Landa. Para mí el gregario del día es Matteo Trentin porque ha hecho un trabajo exagerado. El DSM, como digo, pues en un primer momento se ha escaqueado bastante cuando ha entrado han usado el equipo de los Emiratos hasta Trentin, pero luego al final el tiempo les ha dado la razón. Al final la etapa, ¿cómo ha quedado?
Pues primero, como digo, Michael Storer, segundo Verona, tercero Sivakov, cuarto Kuz, quinto Jack, sexto Román Bardet, séptimo Grossgartner, octavo Kron, noveno Steve Krasny, décimo Jan Polan, y la clasificación general se queda así. Primo Roglic líder, que ya veis que Grossgartner hasta 8 segundos de fundarse la maglia de la clasificación general, tercero Enric Mas, cuarto López, quinto Polan, sexto Bernal, séptimo Haik, octavo Kuz, noveno Blasov y décimo Jace. Luego por puntos sigue siendo líder Philipsen, a un punto está Jacobsen, tercero Magnus Korka. Aquí veremos cambios el día de mañana. En la clasificación de la montaña pues se pone líder Sivakov, segundo Story y tercero Jack Haik. Y luego por jóvenes lidera Blasov, Bernal, segundo Blasov y tercero Gino Madre. Y luego por equipos el Movistar lidera, segundo Lineos y tercero Bahrein. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.